La primera vez que me follé a otro que no era mi marido fue en mi coche, en un parking subterráneo, a las 4 de la tarde, con el motor aún caliente. Lo sé. No es algo de lo que esté orgullosa. Pero tampoco voy a mentirte, lo hice porque quise. No fue por alcohol, no fue por venganza, ni por vicios ocultos de infancia. Fue simplemente porque me sentía viva cuando estaba con él. Y con Jaime, mi marido, llevaba años sintiéndome como un mueble. Eso fue hace 3 semanas. Y desde entonces, todo se ha ido a la mierda a una velocidad que ni yo misma me esperaba. Me llamo Laura, tengo 36 años, y vivo en Valencia. Trabajo como asesora fiscal en una gestoría del centro. Estoy casada desde hace 10 años con Jaime, que tiene una agencia de marketing y trabaja más que un político en campaña. No tenemos hijos, aunque lo intentamos un par de veces, y hasta hace poco pensaba que eso era lo que nos había roto. Ahora sé que no. Que lo que nos rompió fue mucho más aburrido y cotidiano, el silencio. El maldito silencio. Pero no quiero contarte cómo llegamos al punto muerto. Lo aburrido ya lo viví. Lo interesante empezó el martes pasado, cuando Jaime me dijo con total normalidad que había reservado una cena en un restaurante al que no íbamos desde hacía años. Dijo que quería que habláramos. ¿Hablar de qué?, le pregunté. De nosotros, respondió. Y me miró con una calma que me dio más miedo que si me hubiese gritado. No sé si alguna vez has estado con alguien que sospecha que le estás mintiendo, pero no te lo dice. Es como estar en una habitación con gas, no pasa nada hasta que alguien enciende un mechero. Así estaba yo. El día de la cena, me puse nerviosa de verdad. No por miedo a que me dejara, sino por miedo a que lo supiera. Porque si lo sabía, yo no estaba preparada para mentirle. Y si no lo sabía, tampoco sabía si tenía fuerzas para callarme. Llegamos al restaurante y no dijo nada raro al principio. Estaba amable, como esos días después de una bronca cuando nadie quiere tocar el tema. Pedimos, brindamos, hablamos de cosas neutras, el trabajo, los vecinos, lo caro que está todo. Hasta que entre plato y plato, dejó el tenedor, me miró a los ojos y dijo: ¿Lo pasaste bien el sábado? Tardé un segundo en procesar. El sábado. Yo había dicho que salía a tomar algo con Paula, una compañera de la oficina. Pero la realidad fue muy distinta, me vi con él. Con Mario. En su coche. En mi coche. En su cama. En un sofá de diseño que no parecía suyo. Tragué saliva. ¿A qué te refieres?, respondí, haciendo como que no entendía. A que no estabas con Paula, dijo. ¿Y eso cómo lo sabes? Me sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Porque llamé a Paula para preguntarle una cosa del coche. Y me dijo que no sabía dónde estabas. Silencio. Ese fue el momento exacto en el que supe que ya estaba jodida. No porque me hubiese pillado del todo, sino porque estaba empezando a juntar piezas. Y yo, sinceramente, no soy buena mintiendo. Mentir me revienta por dentro. Me duele físicamente. Y sin embargo, aquella noche, lo hice. Me pasé por casa de mi hermana, dije. Estaba agobiada y no sabía cómo explicarlo. Pensé que no te iba a importar. Y ahí pasó algo rarísimo, no me preguntó más. No me presionó. No me exigió pruebas ni explicaciones. Solo asintió, pidió la cuenta, y se quedó callado. Eso fue peor que cualquier pelea. Cuando volvimos a casa, Jaime me deseó las buenas noches como si nada. Se quitó los zapatos, se metió en la cama y se quedó dormido en 10 minutos. O fingió que dormía. No lo sé. Yo, en cambio,
Estuve 2 horas mirando el techo, sintiendo el sudor pegado a la piel, preguntándome si lo sabía. Si lo sospechaba. Si tenía pruebas. Si estaba esperando a que yo confesara o si estaba planificando algo. Y ahí es cuando empecé a pensar que lo mío con Mario no había sido solo sexo. Porque no era solo deseo lo que me había llevado a eso. Era rabia, era hartazgo, era la necesidad de sentir que todavía había algo en mí que podía despertar el interés de alguien. Mario apareció en mi vida hace poco más de 2 meses. Es cliente de la gestoría. Diseñador de interiores. Guapo, seguro, divertido. Me pidió una cita para un tema de IVA, y acabamos riéndonos durante 1 hora entera. Me hizo sentir inteligente, atractiva, deseada. No fue un flechazo. Fue una pendiente suave que terminé bajando casi sin darme cuenta. La primera vez que me tocó fue en el ascensor del parking. No me besó. Solo me rozó la mano mientras cogía las llaves. Y ese roce fue como una descarga eléctrica. Me dejó temblando. Todo lo que vino después fue una locura silenciosa. Citas en horas muertas, excusas improvisadas, ropa interior que no solía ponerme. Cada encuentro era una mezcla de culpa y adrenalina. Y lo peor de todo es que me gustaba. Me gustaba ese vértigo. Pero ahora, en casa, con Jaime en modo detective en silencio, ya no había vértigo. Había miedo. Miedo real. Miedo a perderlo. Miedo a que él supiera todo y estuviera tramando algo peor que una separación. Porque si algo tiene Jaime es que no grita. Él se cobra las cosas con frialdad. Con estrategia. Y yo, sinceramente, no sé si estoy preparada para lo que viene. La forma en que Jaime lo descubrió fue tan directa y jodidamente inesperada que, cuando ocurrió, no supe ni cómo reaccionar. No fue por un mensaje en el móvil, ni por una llamada sospechosa, ni porque me siguiera. Fue porque, sin que yo lo supiera, él había cambiado su rutina durante 2 semanas y yo no me di cuenta. Eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que llevaba tanto tiempo pensando en Mario, en mantener mi otra vida a flote, que dejé de fijarme en la que tenía delante. Todo empezó un miércoles, día en el que yo siempre decía que tenía jornada partida, aunque en realidad me iba 2 horas antes de lo que correspondía y aprovechaba para escaparme con Mario. Ese día fue en su estudio, aprovechando que tenía una obra parada y nadie iba a pasar por allí. La tarde pasó como tantas otras, entre ropa que se caía al suelo sin demasiado cuidado y conversaciones que no recordaba 10 minutos después. Cuando me vestí y me fui, él me dio un beso en la mejilla como siempre, corto, rápido, sin afecto, casi como si fuéramos 2 conocidos que se debían un favor. Subí al coche, conduje hasta casa y entré como si viniera de una tarde más en la oficina. Nada me pareció raro. Hasta que llegué a la cocina y lo vi. Jaime estaba sentado en una silla, con el portátil delante y una expresión que no sabría decir si era calma, rabia o decepción. No dijo nada al principio, solo levantó la mirada cuando me vio y me pidió que me sentara. ¿Has terminado tarde hoy?, me preguntó, sin levantar la voz, sin sonar sarcástico ni amable. Sí, tuvimos un marrón con un cliente nuevo y me tocó quedarme a solucionarlo, respondí, sin dudar, como si hubiese ensayado esa mentira 1000 veces, como si fuese verdad de tanto repetirla. ¿Y dónde trabajas ahora?, preguntó, y ahí ya me empecé a poner tensa, porque el tono cambió, no de forma exagerada, pero lo suficiente para que me entraran ganas de levantarme y salir de ahí. ¿Cómo que dónde trabajo? En la asesoría, ya lo sabes, contesté, intentando mantener la voz firme. Entonces Jaime giró la pantalla del portátil y ahí estaba la imagen, yo, saliendo del edificio de Mario, con el pelo recogido de cualquier manera, la blusa medio abierta, riéndome por algo que no recordaba haber dicho. Él no aparecía en la foto, pero no hacía falta.
la dirección era clara, la hora también. Y lo peor de todo es que yo no tenía nada que decir. Desde hace 2 semanas trabajo en casa 3 días por semana. He pasado más tiempo observándote que trabajando, porque necesitaba saber si me estaba volviendo loco o si tú simplemente ya no eras la persona con la que me casé. La primera vez que te vi salir de ahí pensé que podía ser una casualidad. La segunda supe que me estabas mintiendo. La tercera fue solo para confirmar que no era una pesadilla. Yo me quedé sentada, mirando la pantalla como si no supiera qué significaban esas imágenes. Me temblaban las piernas, las manos, la mandíbula. Y no por miedo a que me dejara. Era otra cosa. Era la vergüenza de estar ahí, pillada sin excusa válida, sin poder inventar nada que no sonara patético. ¿No vas a decir nada?, me preguntó, aún sin levantar la voz. No sabía qué hacer, respondí, y en ese momento entendí lo estúpido que era decir eso. Claro que sabía lo que hacía. Cada vez que mandaba un mensaje, cada vez que me desnudaba, cada vez que mentía al salir de casa. Todo lo sabía. Solo que no pensaba en las consecuencias. ¿Quién es?, me preguntó, más curioso que enfadado. Un cliente, dije, y entonces me arrepentí. Porque llamarlo cliente era como quitarle importancia a todo, como si hubiese sido una transacción y no lo que realmente fue, una traición. ¿Te gusta?, dijo, y esta vez sí hubo una pausa. Como si de verdad esperara que yo dijera que no, que había sido un error, que lo nuestro valía más. No lo sé, respondí, porque mentir más a esas alturas me parecía hasta ofensivo. Jaime se levantó, cerró el portátil y caminó hacia el pasillo. Yo me levanté también, sin saber si seguirlo o quedarme donde estaba. Pero no me dejó decidir. No vengas ahora con explicaciones. Ya he visto suficiente. Me pasé meses sintiendo que algo no encajaba y tú te encargaste de que no encajara. Me hablaste de estrés, de cansancio, de necesidad de espacio, y mientras yo pensaba en cómo ayudarte tú estabas pensando en cómo acostarte con otro. No fue así, le dije, y me odié al instante por usar esa frase tan vacía. Porque sí fue así. Se dio la vuelta. Estaba pálido, con la mandíbula apretada. ¿Cuántas veces?, me preguntó. No sé. ¿Más de 5? Asentí. ¿Más de 10? No respondí. No hacía falta. Él asintió también, con esa resignación silenciosa que tienen los que ya se han rendido. Perfecto. Entonces no hay nada más que decir. Jaime, por favor. No. No me digas nada. Si vas a llorar, hazlo sola. Si vas a disculparte, empieza por ti. Yo no necesito tus disculpas. Lo que necesito ya no está. Se fue a la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé en el pasillo, escuchando el silencio más largo que recuerdo. No sabía si llamarlo, si seguirlo, si dejarlo solo. No sabía nada. Y lo más triste es que, por primera vez en años, él tampoco quería saber nada de mí. Esa noche no durmió en casa. Cogió las llaves del coche y se fue sin decir a dónde. Volvió a la mañana siguiente para ducharse, se cambió de ropa y se fue al trabajo sin dirigirme la palabra. No dejó notas, no mandó mensajes, no hizo drama. Solo desapareció emocionalmente. Yo seguí en la casa como una invitada incómoda, paseándome por las habitaciones como si esperara que todo se arreglara solo. Pero no se arregló. El viernes me llegó un correo. Solo decía, hoy vendrá alguien a recoger algunas de mis cosas. Que no haya problema. Ni un saludo, ni una amenaza, ni una pregunta. Como si habláramos de un paquete, no de un matrimonio. Ese mismo día a las 6 apareció Tomás, su primo. Me saludó con frialdad,
Recogió una maleta, un ordenador, un par de carpetas. No preguntó nada. Yo tampoco dije nada. Nos despedimos con un gesto de cabeza. Y fue ahí, al cerrar la puerta, cuando entendí que esto no era solo una bronca más. No era una crisis de pareja. Era el principio del final. La confrontación no ocurrió como en las películas, ni con gritos interminables ni con platos volando por la cocina, ocurrió un domingo por la tarde, a las 6:20, cuando Jaime volvió a casa con una bolsa de deporte y una carpeta azul bajo el brazo, como si viniera de hacer un recado cualquiera, y me dijo que necesitábamos sentarnos a hablar porque no pensaba seguir viviendo en una casa donde todo estaba suspendido en una mentira incómoda que ninguno de los dos se atrevía a terminar de nombrar. Yo estaba en el salón, sentada en el sofá, con la televisión encendida sin saber qué estaban dando, y cuando lo vi entrar sentí esa mezcla de alivio y miedo que te entra cuando sabes que algo importante va a pasar pero no tienes ningún control sobre cómo va a acabar. Se sentó frente a mí, dejando la bolsa en el suelo, y durante unos segundos no dijo nada, se limitó a mirarme como si intentara reconocerme, como si buscara en mi cara algún rastro de la persona con la que había compartido 10 años de su vida, y yo tampoco hablé porque tenía la sensación de que cualquier cosa que dijera iba a sonar falsa, incluso si era verdad. Fue él quien rompió el silencio. No te voy a pedir que me cuentes detalles, no me interesa saber cómo ni dónde ni cuántas veces, pero sí necesito que me digas por qué, porque llevo días dándole vueltas y no encuentro una respuesta que no me haga sentir idiota. Respiré hondo antes de contestar, no porque necesitara tiempo para inventar nada, sino porque decir la verdad en voz alta era mucho más difícil de lo que había imaginado cuando me repetía a mí misma que, llegado el momento, sería honesta. No fue por una sola cosa, empecé, no fue porque tú hicieras algo concreto mal ni porque yo buscara hacerte daño, fue porque me sentía sola dentro de nuestra propia casa y no supe cómo arreglarlo sin escapar de ello. ¿Escapar con otra persona?, preguntó, con una calma que dolía más que cualquier reproche. ¿Esa fue tu solución? No fue una solución, fue una huida, y lo sé ahora, pero en ese momento solo sentía que nadie me veía, que todo lo que yo era se había reducido a convivir, a cumplir, a esperar a que algún día volviéramos a ser algo más que dos personas cansadas compartiendo espacio. Jaime se pasó la mano por la cara. Apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza durante unos segundos antes de volver a mirarme. ¿Y en algún momento pensaste en decirme que estabas así, sin rodeos, sin insinuaciones, sin esperar a que yo lo adivinara? Lo intenté, respondí, quizá no de la mejor manera, pero lo intenté. Te dije que me sentía lejos de ti, que te notaba ausente, que necesitaba que estuviéramos más juntos, y siempre me decías que era una racha, que cuando pasara el estrés todo volvería a su sitio. Porque creía que era verdad, contestó, porque confiaba en que, aunque estuviéramos pasando por un mal momento, estábamos en el mismo lado, no en lados distintos con secretos de por medio. Me levanté del sofá y empecé a caminar despacio por el salón, no para huir, sino porque sentada me faltaba el aire, y necesitaba moverme para no romperme allí mismo. No te estoy pidiendo que lo entiendas ni que lo justifiques, le dije, solo te estoy diciendo cómo pasó. No me desperté un día pensando que quería engañarte. Fue algo que se fue dando mientras yo me sentía cada vez más pequeña en nuestra relación. ¿Y con él te sentías grande?, preguntó, levantando la vista. ¿Te hacía sentir mejor persona? Me detuve frente a la ventana antes de responder. Me hacía sentir escuchada, y eso fue suficiente para que me equivocara de la peor forma posible. Jaime se levantó entonces, caminó hasta la mesa y abrió la carpeta azul que había traído consigo, sacando de ella varios papeles que dejó ordenados sobre la superficie, como si estuviera en una reunión de trabajo. He hablado con un abogado, dijo, no para atacarte ni para hundirte, sino para saber dónde estoy parado y qué opciones tengo, porque necesito recuperar algo de control sobre mi vida, aunque sea tomando decisiones que no me gustan. Sentí un golpe seco en el pecho al oírlo, porque hasta ese momento,
Una parte de mí seguía esperando que todo se quedara en una crisis horrible pero reversible, y escuchar la palabra abogado hizo que todo se volviera real de una forma brutal. ¿Ya has decidido separarte?, pregunté, intentando mantener la voz estable. He decidido que no puedo seguir como si nada hubiera pasado, respondió, y que si seguimos juntos tiene que ser desde otro lugar muy distinto. Pero para eso necesito saber si tú estás dispuesta a asumir lo que hiciste sin excusas ni medias verdades. Me acerqué a la mesa y miré los papeles sin tocarlos. No voy a culparte de lo que hice, dije, no voy a decir que fue porque tú trabajabas mucho o porque no me prestabas atención, porque la decisión fue mía, y también fue mía cada mentira que dije para sostenerla. Jaime asintió lentamente. Eso es lo primero sincero que te escucho desde que empezó todo. Porque es la primera vez que no estoy intentando salvar nada, respondí, estoy intentando no seguir haciéndolo peor. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego él habló con una voz más baja, más cansada. Lo que más me duele no es que te acostaras con otro, es darme cuenta de que mientras yo pensaba que estábamos pasando una etapa difícil tú ya estabas en otra historia, construyendo algo fuera, y yo me quedé aquí solo, defendiendo algo que ya no existía como creía. No estaba construyendo nada, dije, estaba evitando enfrentarme a lo que no funcionaba, y ahora lo veo claro, pero sé que verlo ahora no borra lo que hice. No lo borra, repitió, y tampoco sé si lo supera, pero necesito decidir si quiero intentar reconstruir algo contigo o si prefiero aceptar que lo nuestro terminó cuando dejaste de hablar conmigo y empezaste a hablar con otro. Me senté de nuevo en el sofá, agotada, con la sensación de que cada palabra pesaba más que la anterior. Si me preguntas qué quiero yo, dije, te diré que quiero arreglarlo, pero no desde la culpa ni desde el miedo a perderte, sino desde la verdad, aunque esa verdad nos lleve a separarnos. Jaime me miró largo rato antes de responder. No te prometo nada, dijo, ni perdón ni continuidad. Lo único que te prometo es que no voy a vengarme con palabras ni con juegos sucios, pero tampoco voy a protegerte de las consecuencias de lo que hiciste. Asentí, porque no había nada más honesto que eso. Necesito tiempo, continuó, tiempo para pensar si puedo volver a mirarte sin ver a otra persona entre nosotros, y durante ese tiempo voy a seguir viviendo fuera de casa. Lo entiendo, respondí, y no te voy a pedir que vuelvas antes de estar seguro. Se levantó, cogió la bolsa de deporte y se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró una última vez. Una cosa más, dijo, no quiero que sigas viéndolo mientras yo intento decidir qué hacer con mi vida. No lo estoy viendo, contesté, y no porque tú me lo pidas, sino porque ya no tiene sentido. Me observó unos segundos más, como evaluando si me creía o no, y luego asintió sin decir nada y se fue. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en el salón, con los papeles sobre la mesa y la certeza de que, hiciera lo que hiciera a partir de ese momento, ya no podía deshacer el daño, solo aprender a no seguir huyendo. La venganza no llegó con una bofetada, ni con una pelea, ni con una escena escandalosa como muchos se imaginan, llegó con una frialdad que me dejó sin aire, con un movimiento que no esperé y que me dejó mirando la pared durante minutos sin entender cómo no lo vi venir. A los 3 días de aquella conversación, cuando Jaime ya no estaba en casa y apenas habíamos intercambiado un par de mensajes prácticos sobre cosas como el alquiler o las facturas, me llamó el jefe de recursos humanos de la empresa donde trabajo. Nunca había hablado directamente con él, y que me llamara sin previo aviso ya era lo suficientemente raro como para saber que no se trataba de algo rutinario. Me pidió que subiera a su despacho a las 4 en punto, sin dar más detalles. Cuando colgué, algo dentro de mí se revolvió. Fui puntual. Él estaba serio, sin mostrar ninguna emoción, y delante de él había una carpeta negra cerrada. Me ofreció sentarme. Lo hice. Luego me miró directamente, con una voz seca, sin preámbulos. Laura, hoy hemos recibido un documento que nos obliga a revisar tu situación laboral con carácter inmediato.
Es una denuncia formal de conflicto de intereses presentada por un particular, acompañada de pruebas. No entendí nada. Pensé que estaba hablando de otra persona. ¿Perdón? Pregunté, sintiendo un escalofrío. ¿Qué tipo de denuncia? Abrió la carpeta. Había capturas impresas, fotos, fechas, correos reenviados. Una recopilación organizada, cronológica, documentada con precisión. Había imágenes mías entrando al edificio de Mario, correos enviados desde mi correo corporativo a su dirección personal, incluso un par de informes adjuntos que yo había preparado para el fuera del sistema, sin que quedaran registrados como procesos internos de la empresa. Esto nos llega directamente desde una cuenta verificada con nombre y apellidos. Todo apunta a que has estado prestando asesoría fiscal a un cliente particular fuera del canal oficial de la empresa, utilizando tu cargo, tus recursos y tu acceso a información confidencial. No supe qué decir. Lo único que pude pensar fue en la carpeta azul que Jaime había dejado en casa. Había otra. Esta era negra, pero el contenido tenía la misma intención. No era solo una recopilación de pruebas para demostrarse a sí mismo lo que yo había hecho, era un castigo calculado, preciso, donde no necesitaba levantar la voz ni tocarme un pelo, solo ponerme delante del espejo que él había armado sin que yo me diera cuenta. ¿Quién ha enviado esto? Pregunté, aunque ya lo sabía. Un tal Jamie Bedall, respondió, sin levantar la vista. Según consta aquí, es tu esposo, aunque nos imaginamos que eso ahora no es relevante para el contenido de la denuncia. Me dejaron en suspensión de empleo durante una semana mientras evaluaban si se trataba de una falta grave. La sensación al salir de la oficina fue como la de haber caído por una escalera sin haber visto el primer escalón. Llegué a casa sin saber si sentarme, gritar, llamar a alguien o simplemente desaparecer. Me quité los zapatos en la entrada y los dejé mal puestos, como si eso fuera a romper la tensión absurda que había en el aire, aunque no hubiera nadie más en casa. Me quedé parada frente al espejo del pasillo y me miré sin reconocerme. No por la ropa ni por el cansancio en la cara, sino porque por fin entendí hasta qué punto había jugado a dos bandas como si todo fuera a mantenerse bajo control solo porque yo no quería que explotara. Esa noche no pude dormir. Mandé un mensaje a Jaime. No para reclamarle, no para pedirle explicaciones, sino simplemente para decirle que lo entendía. Que me había hecho daño, pero que el daño que yo le había causado había sido mucho más profundo. No me contestó. No lo esperaba. A las 2 de la mañana me metí en la ducha y me quedé allí sentada hasta que se me arrugaron los dedos de los pies. Era lo único que me mantenía un poco en silencio, el agua constante cayendo sobre mí, aunque ni eso me tranquilizaba. Al día siguiente, recibí un correo desde una cuenta personal que reconocí enseguida. Era de Mario. Nunca me había escrito desde esa dirección. El mensaje era corto. Laura, me ha llamado Jaime. Me ha dicho que ha enviado pruebas a tu empresa. No entiendo por qué lo ha hecho. Me ha mencionado por mi nombre en la denuncia. Me ha dicho que si no colaboraba con él, enviaría las fotos también a la empresa de mi exmujer. No entiendo qué busca. Si puedes hablar, dime algo. No le respondí. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque no tenía sentido. Jaime no estaba buscando destruirme porque sí. Estaba devolviéndome exactamente lo que yo le había hecho: humillación, soledad, daño. Yo había destrozado su confianza desde adentro, desde donde más dolía, y él había encontrado la forma de hacerme sentir lo mismo sin necesidad de levantar la voz ni poner una mano encima. Me dejó sola con las consecuencias, sin darme la opción de negociar nada. Me dejó frente al vacío que yo misma me había fabricado, y lo peor es que lo hizo con elegancia, sin perder los papeles. A los 2 días me llamaron de Recursos Humanos. Me pidieron que acudiera para comunicarme la decisión final.
Me presenté con la cabeza alta pero con el cuerpo temblando por dentro. Me notificaron una sanción formal, sin despido, pero con pérdida de funciones y supervisión directa durante un periodo de 3 meses. Me cambiaron de puesto, me recortaron responsabilidades y me asignaron tareas administrativas básicas. No perdí el trabajo, pero perdí todo lo que había construido allí durante 6 años. Perdí el respeto de mis compañeros, las miradas de confianza, la sensación de ser una profesional capaz. Y todo eso lo perdí en silencio, sin que nadie lo gritara, pero con todo el mundo mirándome como si supieran más de mí de lo que deberían. Esa fue la verdadera venganza de Jaime. No me gritó ni me insultó, no vació nuestras cuentas ni me sacó de casa. Me expuso. Me dejó con mi imagen manchada, con mi nombre comprometido, con mi rutina rota. Me convirtió en esa persona que camina por los pasillos sabiendo que ya no tiene lugar. Y todo eso sin tocarme. Me castigó donde más dolía, en lo que más valoraba, en lo que creía que tenía separado de lo personal. Me hizo entender que la doble vida no existe, que tarde o temprano todo se mezcla y termina cayendo encima. No lo volví a ver esa semana. No me contestó ningún mensaje, no llamó, no apareció. Su ausencia era parte del castigo, una ausencia medida, calculada. Yo no sabía si lo nuestro tenía algún futuro, si esto era parte de un proceso o simplemente el principio del cierre definitivo. Lo único que sabía es que ahora todo tenía consecuencias, y que ya no dependía de mí si algo podía salvarse. Y lo peor de todo es que empecé a entender su punto. Empecé a ver que, aunque me dolía lo que había hecho, él no me debía cuidados ni comprensión. Ya se los había dado todos antes. Yo había sido la que rompió eso. Él solo estaba dejando que el ruido cayera solo. Y dolía más por eso, porque no había escándalo. Solo consecuencias. Cuando Jaime me escribió para pedirme que habláramos, ya había pasado más de una semana desde la denuncia. El mensaje era breve, claro, sin adornos ni intención de acercamiento emocional. Me citaba en un bar pequeño cerca de donde habíamos vivido antes de mudarnos juntos. Era un sitio donde nunca habíamos ido como pareja, y eso me pareció completamente intencional. No había simbolismo, no había historia compartida en ese sitio, solo neutralidad. Fui puntual. Llegué 10 minutos antes, me senté en la mesa más apartada y pedí un café. Llegó justo a la hora, sin mirar a su alrededor, directo a la mesa, con una carpeta en la mano y el teléfono en la otra. Se sentó sin saludarme, dejó las cosas a un lado y pidió un cortado. Ni una palabra en esos primeros segundos. Yo sabía que si hablaba demasiado pronto podía romper lo poco que quedaba de aquel encuentro. Así que esperé. No te he citado para discutir, empezó él, sin rodeos innecesarios, con una voz completamente controlada. Ni para hacerte sentir peor de lo que ya debes sentirte. Tampoco quiero alargar esto más de lo necesario, así que voy a decirte lo que quiero y después tú me dices lo que tengas que decir. ¿Te parece bien? Asentí. No me sentía con derecho a exigir ningún tono distinto. Me acomodé en la silla, esperé. He estado pensando mucho estos días. Pensando si tiene sentido intentar reconstruir algo o si simplemente lo que toca ahora es cerrar esta etapa con claridad, sin dramatismos, pero también sin fingir que se puede volver atrás. He hablado con mis padres, con un abogado, con mi jefe. No para armar nada en tu contra, eso ya está hecho y lo sabes, sino para entender qué quiero yo. ¿Qué quiero hacer con todo esto? Bajé la mirada. Me ardían las mejillas pero no iba a interrumpirlo. Quiero el divorcio, dijo, sin temblarle la voz, sin mirar si su frase me afectaba o no. No quiero hacerlo a la mala, no quiero peleas, no quiero juicios, no quiero arrastrar esto por años, pero tampoco quiero seguir compartiendo nada contigo que no sea estrictamente necesario para cerrar lo que legalmente nos une.
no me sorprendió. Lo que me dolió no fue la decisión, sino lo definitivo de sus palabras. No dejaban margen, no había espacio para pedir segundas oportunidades. Estaba todo medido, decidido, escrito en esa carpeta que había dejado a un lado, y yo no podía cambiar nada. He redactado un acuerdo básico con el abogado, sin cláusulas abusivas, sin castigos, sin más daño del necesario. No quiero tu dinero, no quiero tus cosas, no quiero quedarme con nada que no me corresponda. Solo quiero pasar páginas sin sentir que me estoy quedando en una historia que ya no existe. Puedes revisarlo con quien quieras, no tienes que firmarlo ahora, pero me gustaría que lo leyeras. Solo eso. Deslizó la carpeta por la mesa. No la abrí. No todavía. ¿Hay algo que quieras preguntarme?, añadió, con la misma calma. ¿Hay algo que quieras escuchar tú?, pregunté, porque no sabía si el silencio que me ofrecía era una puerta cerrada o una oportunidad de explicarme una última vez. Se lo pensó unos segundos. Quiero saber si lo volverías a hacer. Si no conmigo, con otra persona. Si en el fondo, esto fue una decisión consciente y no una escapatoria puntual. Quiero saber si esto es parte de cómo entiendes tú las relaciones, aunque no lo digas en voz alta. Tragué saliva. No porque no supiera la respuesta, sino porque saberla no la hacía más fácil de decir. No lo volvería a hacer, respondí. No porque haya aprendido algo bonito de todo esto, sino porque sé lo que se siente cuando todo se rompe, y no hay sexo, ni compañía, ni emoción que justifique esta sensación de vacío y fracaso. ¿Te arrepientes de haberlo hecho o de que te hayan descubierto? Me arrepiento de no haber terminado la relación antes de cruzar esa línea. Me arrepiento de haber sido cobarde, de no enfrentar lo que sentía sin meter a otra persona en medio, de no haber tenido la madurez de asumir que nuestra relación estaba mal antes de joderla aún más. Eso no es lo que te pregunté. Lo miré a los ojos. No se trataba de justificar nada. Lo entendí perfectamente. Me arrepiento de haberlo hecho. Aunque nadie lo hubiese sabido nunca, aunque hubiese quedado en secreto para siempre, igual me estaría arrepintiendo. Porque fue una traición desde el primer segundo, no cuando lo descubriste tú. Y lo sé. Jaime bajó la mirada por primera vez desde que empezó a hablar. Fue solo un momento. Cuando volvió a levantarla, había algo menos rígido en su expresión. ¿Por qué, Mario? Porque estaba ahí. Porque me escuchaba. Porque me hizo sentir algo que no tenía desde hacía mucho. No fue amor, no fue importante. Fue una forma de escapar. Pero eso no lo hace menos grave. ¿Te buscó el tú a él? Fue mutuo. Pero el paso lo di yo. Asintió. Terminó su café. Se apoyó en el respaldo de la silla y miró hacia la calle. Yo no voy a contarle a nadie más lo que pasó. Mis padres lo saben, sí. Pero nadie más necesita saberlo. No voy a convertir esto en una historia que te persiga. Ya te enfrentaste a las consecuencias. Me parece suficiente. Gracias, dije, sin esperar que esa palabra significara nada, pero necesitaba decirla. No lo hago por ti, aclaró. Lo hago porque no quiero que esto se me quede pegado en la piel. No quiero convertirme en alguien que te odia más tiempo del necesario. Nos quedamos unos minutos en silencio. Luego él se levantó. Léelo. Tómate unos días. Me escribes cuando lo hayas revisado y quedamos para firmarlo. Asentí. No intenté detenerlo. No le pedí nada. Me quedé ahí, sola, con la carpeta delante, y su taza vacía como única prueba de que había estado sentado frente a mí. Abrí la carpeta en cuanto salió. Todo estaba tan claro, tan limpio, que no había nada que discutir. Ni rencor en el lenguaje, ni reproches ocultos,
Solo una lista ordenada de lo que íbamos a dejar de ser. Me quedé allí 1 hora más. No porque no tuviera nada que hacer, sino porque no sabía qué hacer. Tenía ganas de llorar, pero no lo hice. Había llorado lo suficiente las noches anteriores como para saber que nada iba a salir diferente después de una lágrima más. Lo único que sabía con certeza es que esa fue nuestra última conversación como pareja. No como enemigos, no como extraños, pero sí como lo que alguna vez fuimos. El día que firmamos el divorcio no fue distinto a cualquier otro martes en el centro de Valencia. Hacía calor, como casi siempre en esa época, y la gente caminaba con prisa por las calles como si no pasara nada. Nadie te mira 2 veces en un registro civil. Nadie sabe si estás casándote o cerrando una etapa. Nadie te pregunta nada. Es un trámite más, uno que se hace con un bolígrafo azul y con la espalda recta. Llegamos separados. Jaime apareció puntual, como siempre, con la misma carpeta azul bajo el brazo que me había enseñado la primera vez que me dijo que quería el divorcio. Vestía igual que siempre, sin formalidades exageradas, con su camisa remangada y el gesto firme, sin rabia, sin emoción. Yo había llegado 10 minutos antes, no por ansia sino por costumbre. Estaba sentada en una silla de plástico, con los documentos preparados, esperando a que nos llamaran por apellido. No dijimos nada. Ni un saludo, ni una mirada significativa. Solo entramos cuando dijeron Laura Cebrián y Jaime Vidal, y nos sentamos frente a una funcionaria que ni nos miró a los ojos. Leía el documento como si fuera una receta médica. Preguntó si ambos estábamos de acuerdo. Asentimos. Firmamos. Cuando salimos, Jaime me preguntó si tenía prisa. Le dije que no. Caminamos sin decir nada durante unas calles. Entramos en una cafetería pequeña donde solíamos comprar croissants hace años, cuando todavía nos reíamos por tonterías y discutíamos sobre películas. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos 2 cafés. Tardaron mucho en llegar, y eso ayudó a que el silencio no se volviera incómodo. Fue él quien habló primero. Nunca pensé que acabaríamos aquí. No supe si contestar de inmediato. Me tomé unos segundos. Yo tampoco. Pero también es verdad que durante mucho tiempo fingimos que no nos estábamos alejando. Fingiste más tú que yo. Es cierto. El camarero dejó los cafés en la mesa y se marchó sin mirar. Jaime removió el suyo sin azúcar. Yo lo observaba como si lo estuviera viendo por primera vez. Era raro. El hombre que tenía delante había sido mi pareja, mi amigo, la persona con la que construyo una vida durante una década. Ahora era alguien con quien compartía recuerdos que ya no servían para nada. Jaime bebió un sorbo, me miró y soltó la frase que me quedó grabada más que todas las anteriores. Sabes que no te odio, ¿verdad? Asentí. Me costaba no emocionarme, pero hice el esfuerzo. Sé que no tienes por qué perdonarme. Ni siquiera estoy segura de que yo me perdonaría si estuviera en tu lugar. No busco perdonar ni vengarme, respondió. Lo que me dolió no fue lo que hiciste, sino darme cuenta de que, mientras yo pensaba que estábamos atravesando algo difícil, tú ya habías decidido rendirte. Me sentí idiota, no por confiar en ti, sino por no haber visto que ya no estabas. No es excusa, pero yo tampoco supe cómo pedirte que nos detuviéramos. Me sentía tan sola que terminé buscándolo en otro lugar. No porque quisiera algo nuevo, sino porque ya no tenía nada contigo. Lo que hiciste tuvo consecuencias, y las asumiste. Lo que yo hice también. A partir de ahora, ya no hay nada que nos ate más allá del respeto. Nos terminamos el café sin prisa. Era la conversación más tranquila que habíamos tenido en meses, y a la vez, la más definitiva. No se trataba de reconciliación, ni de nostalgia, ni de intentar rescatar algo.
Era simplemente el final. Cuando nos levantamos, Jaime me acompañó hasta la boca del metro. Me dio la mano. No me abrazó. No me besó en la mejilla. No dijo cuídate ni espero que seas feliz. Solo un apretón firme. Luego se giró y se fue. Volví a casa en silencio. Me metí en la ducha. Salí y me vestí sin pensar. Me senté en el sofá con el documento ya sellado sobre la mesa. Lo miré durante 1 hora. No lloré. No me sentí mejor. Tampoco peor. Solo vacía. No había emoción concreta. Era más bien una sensación de que algo terminó y que ahora no tenía claro qué venía después. Lo que pasó con Mario había muerto incluso antes de que todo esto se rompiera. No volví a saber de él. Supongo que él también se quedó con la impresión de que aquello fue una historia de paso, una vía de escape que no lleva a ningún sitio. No me dejó nada. Ni culpa, ni añoranza. Solo una secuencia de errores que ya no se podían justificar. Las semanas siguientes fueron lentas. Volver a la oficina con funciones recortadas, con caras que no sabían si saludarme como siempre o no decir nada, con una rutina que ya no me llenaba, fue una parte del castigo que entendí que debía asumir. Me concentré en trabajar, en no comentar nada, en evitar explicar lo que no se podía explicar sin quedar mal. Salía a caminar por las tardes, comía sola, hablaba poco. No porque quisiera aislarme, sino porque nada parecía necesario. Con el tiempo, entendí que no iba a haber una redención inmediata. No iba a venir nadie a decirme que todo estaba bien. No iba a aparecer otra persona a curar lo que rompí. Y empecé a aceptar que quizás no se trata de arreglarlo todo, sino de no repetirlo. No puedo decir que aprendí una gran lección que me cambió la vida, pero sí entendí que la falta de comunicación, el orgullo y la cobardía son suficientes para destruir una relación sin que nadie grite, sin que nadie pegue un portazo. Solo con el tiempo. Solo con mirar a otro lado demasiado tiempo. Hace unos días, vi a Jaime en la calle. Iba con una mujer, no sé si era una cita o una amiga. Me vio también. Cruzamos miradas. Me saludó con un gesto de cabeza. Yo hice lo mismo. Fue todo. Y eso estuvo bien. No me dolió. No me alegró. Solo entendí que así era ahora. No tengo planes, no tengo a nadie, no tengo respuestas claras. Pero tampoco tengo que mentirle a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, puedo decir la verdad. No como excusa. Como hecho. Esta fue la historia. No la mejor, no la peor. Solo la mía. Y a veces, contarlo es lo único que te queda para seguir.